Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Y ahora llega con ustedes el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia con el profesor Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y hoy, ¿verdad?, vamos a dar continuidad a el libro de Romanos, que estábamos estudiando Romanos. Y hoy nos tocaría, ¿verdad?, hablar o hacer un acercamiento exegético de Romanos capítulo 6. Pero antes vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, también los que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma de internet. Yo te pido una bendición especial para con cada uno de ellos. Cualquier petición que tengan delante de ti, obra de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Ya saben que nos pueden escuchar por tanto por radio 90.5 FM como 1400 AM, y también nos pueden escuchar y ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Ahí nos pueden ver, ahí en la parte de comentarios, nos pueden saludar o nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas que luego, ¿verdad?, podamos trabajar. Y también, si usted lo desea, se puede también conectar con nosotros, porque estos programas, ¿verdad?, posteriormente lo ponemos por el canal de YouTube, y nuestro canal de YouTube nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir si usted lo desea para que le avise, ¿verdad?, cuando subamos un nuevo video. Así que hoy entramos a el capítulo 6 de Romanos. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7 para comenzar, ¿verdad?, a mirar de cerca este capítulo. Y dice Romanos 6, del 1 al 7, en la versión Dios habla hoy. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Verso 3. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Verso 7, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Así que esos son, ¿verdad?, los versos del 1 al 7 de Romanos capítulo 6. En los primeros versos que leímos ahora, algunos seguramente razonaban que debido a que la gracia abunda,
¿verdad? Ese pensamiento, si Pablo lo está diciendo, es porque ese pensamiento estaba presente en la iglesia de Roma. Y razonaban algunos que debido a que la gracia abunda, cuando el pecado está presente, los creyentes deben pecar más para así experimentar más gracia, ¿verdad? El apóstol solo menciona esta idea para rechazarla en forma contundente. Y Pablo dice en ninguna manera. O sea, lo menciona y lo rechaza rápidamente. Por supuesto que no se diseñó la abundancia de la gracia divina para promover el pecado. Eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que estar bien claro. Que la gracia no se diseñó, no está diseñada para promover el pecado. Enseguida Pablo explica por qué no se puede dar cabida a tal pensamiento. El hecho es que los cristianos han muerto al pecado, ¿verdad? Como dice el verso 7 y también posteriormente el verso 11 del capítulo 6. Y aquí está en tiempo aroisto, ¿verdad? Las leyes gramaticales, tiempo aroisto, es un tiempo pasado que se usa en la palabra muerto. La palabra muerto está en tiempo aroisto, en tiempo pasado. Y sugiere un momento específico en que ocurre la acción en el preciso momento de salvarse. ¿Okay? La muerte, sea física o sea espiritual, significa separación, no extinción, ¿verdad? Verso 7, verso 14 del capítulo 6. La muerte al pecado es la separación, ¿verdad? O significa, ¿verdad?, la separación que existe entre el creyente y el poder del pecado, no la extinción del pecado en él. Estar muerto al pecado significa haber sido liberado del pecado. Y Pablo habla bastante de este tema en los capítulos que ya hemos estudiado, como los capítulos posteriores de este capítulo 6. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. Obviamente, los creyentes no pueden vivir en el pecado. Si han muerto a él. Es algo, ¿verdad?, que no puede suceder porque sería una grande contradicción, ¿no? Si morimos al pecado, no podemos vivir en pecado. Y aquí, ¿verdad?, a veces hay mucha discusión porque hay que separar, ¿verdad? Prácticamente cuando hablamos de vivir en el pecado o practicar el pecado. Así que una cosa es practicar o vivir en el pecado y otra cosa es vivir una vida cristiana, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, de momento uno se descuide o cometa un error y comete un pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Pablo dice, si morimos al pecado, ¿verdad?, gracias al sacrificio de Jesús, no podemos vivir en pecado. También el apóstol Juan en su epístola habla también de esto. Y con, ¿verdad?, palabras bastante contundentes, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, el que lo practica. Que es lo mismo que decir en los lenguajes de Pablo, el que vive en pecado. Así que Pablo desarrolló en forma más detallada la base espiritual de la declaración que hemos muerto al pecado. En el verso, ¿verdad?, verso 2. El hecho es que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. La pregunta aquí es si Pablo tenía en mente el bautismo del Espíritu, 1 Corintios 12:13, o el bautismo en agua. Y esto es un issue, una discusión que se forma aquí en este capítulo 6, que no podemos, ¿verdad?, dejarlo por encimita nada más. Gracias a Dios, ¿verdad?, tengo la oportunidad, ¿verdad?, ya hace ya unos cuantos años de dar clase en la Universidad Teológica del Caribe y comparto, ¿verdad?, con los estudiantes. Y puedo decir que la mayoría de los creyentes que he compartido, cuando
lee en este capítulo 6 que habla o usa el término bautismo, se piensa que Pablo está hablando del bautismo en agua, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a leer con cuidado el capítulo 6, ¿verdad?, que ya parte lo leímos del 1 al 7, uno se da cuenta que el bautismo que menciona Pablo aquí como que le da poderes de transformación, de cambio, de morir al pecado. Entonces ahí es que uno dice, pero espérate, el bautismo de agua no es eso. El bautismo de agua simplemente es un símbolo, ¿verdad?, de que nosotros nacimos de nuevo y nos comprometemos con el Señor. Y ahí es que viene la idea de muchos teólogos y biblistas de que el bautismo que es mencionado aquí en el capítulo 6 se está refiriendo al bautismo en el Espíritu y no en el de agua. Así que lo menciono, ¿verdad?, porque sí es un issue, ¿no? Mucha gente pues está dividida en ese punto. Pero cuando uno va a la academia y va y lee comentarios de biblistas, pues prácticamente mencionan el issue, pero todos se inclinan a pensar que aquí se refiere al bautismo en el Espíritu. Pero otros, ¿verdad?, pues se resisten a esto y pues sostienen que se refiere al bautismo en agua, ¿verdad? Ambos puntos de vista, ¿verdad?, en cierta medida, ¿verdad?, para tratar de hacer como una especie de árbitro, ¿no? Ambos puntos de vista, hasta cierta medida, pues están correctos. El creyente es bautizado, colocado en Cristo y también en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo realiza ambas acciones, ¿verdad? En forma simbólica sería correcto. En forma real del cambio transformador, ¿verdad?, pues entonces se inclinaría uno más a pensar que está hablando del bautismo en el Espíritu. Pero las dos cosas podemos decir que van de la mano. Porque no podemos decir que somos bautizados en agua en forma simbólica y que realmente no representa nada importante. Porque sí representa algo importante. Está representando un cambio, una transformación en la vida del creyente. Así que como quiera que sea, la transformación que recibimos de parte de Dios a través de Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario, pues es significativo el simbolismo en el bautismo en agua. Así que como quiera que sea, los dos bautismos están unidos en este sentido, ¿verdad?, que estamos hablando, para tratar de buscar, ¿verdad?, como un happy medium, ¿no? La realidad espiritual a la cual se refiere Pablo es la siguiente: por fe los creyentes son bautizados en Cristo y por lo tanto se unen, identifican con Él. El bautismo del creyente en agua ilustra y testifica esa realidad en forma gráfica, o sea, pública, visual. El propósito de su identificación con el Señor en su muerte y sepultura es que como Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad?, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si volvemos al punto de conclusión, ¿no?, los dos bautismos están totalmente unidos, ¿no?, en esta definición. Uno efectúa la transformación real, que es el bautismo en el Espíritu, y el otro es un símbolo que identifica al creyente que ha sido transformado en el Espíritu. La palabra griega que se utiliza aquí, nueva, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla de una vida que tiene una calidad nueva o una calidad fresca. La identificación del creyente con Jesucristo en su resurrección, además de ser el comienzo de una vida espiritual, también es la garantía de la resurrección física futura.
Esta obra de Dios que se realiza en el momento de la salvación, en la cual el creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, quedando separado del poder del pecado, otorgándole una nueva calidad de vida, es la base del trabajo continuo del Espíritu Santo en la santificación. Así que somos transformados por el Espíritu Santo, y ahí es que entonces somos separados del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros. O otro término que usa Pablo en Romanos es: no somos esclavos ya del pecado. Y ahí entonces comienza una vida nueva, como menciona el verso 4, en donde el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros en forma continua en la santificación. La santificación comienza con la regeneración del cristiano, del creyente, la implantación de vida espiritual en el creyente. A partir de ahí, la santificación es la actividad progresiva de Dios para separar al creyente del pecado y atraerlo a sí mismo. Y este tema de la santificación es otro issue más, pero una teológica, ¿no? Donde se hace la pregunta teológicamente si la santificación es instantánea o es progresiva, ¿verdad? Y hay esa discusión, ¿no? En la conversación de cristianos, ¿verdad? Muchos dicen, pero no puede ser instantánea, porque yo he conocido personas que se convierten a Cristo y de momento pues sí van a la iglesia, sí, ¿verdad? Se ve que están empezando una vida nueva, pero todavía les queda acciones que están haciendo del mundo. Hay gente que se convierte, por ejemplo, y sigue fumando. Hay gente que empieza a ir a la iglesia, pero sigue jugando los vicios del caballo o otras prácticas que se hacían en el mundo. Y posteriormente, después como que dejan eso. Pero no es, muchas personas no lo dejan al momento, ¿no? Lo dejan después. Y ahí que la gente piensa, pues mira, la santificación es progresiva, porque eso fue como que progresivamente que esa persona fue mejorando su vida. Y ahí que viene esa idea, ¿no? De lo que se puede ver en algunos creyentes. Otros dicen, mira, es que no puede ser progresiva porque o somos santos o no somos santos. Y para entrar al cielo hay que ser santo. Así que la santificación es instantánea, no puede ser progresiva. Un creyente no puede ser mitad santo y mitad no santo, ¿ves? Entonces está esa discusión teológica. En mi opinión personal, y es lo que yo digo a los estudiantes de la universidad, los dos puntos de vista, ¿verdad? Sus apreciaciones están correctas. Yo prefiero, ¿verdad? Pensar, teológicamente hablando, que la santificación es instantánea. Es instantánea. Nos convertimos a Cristo, somos regenerados y Dios nos santifica, porque la santificación es un acto de Dios, no es del ser humano. Dios es el que nos hace santos. Somos santos. Dios nos declara santos. Así que para mí es instantánea. Ahora, ¿cómo yo explico el punto de vista de los que piensan que es progresiva? Pues ahí yo lo explico de la siguiente manera. O sea, personas que se convierten a Cristo, que ya dije, ¿verdad? Que mi opinión es que son santificados instantáneamente, todavía están arrastrando ciertas prácticas que para mí tienen que ver no tanto con la santificación, tiene que ver con lo que llamamos el discipulado, ¿verdad? Así que el discipulado sí es progresivo, ¿ves? Uno va aprendiendo qué se hace, qué no se hace, porque el cambio en nuestras vidas cuando nos convertimos a Cristo, muchas cosas son instantáneas, pero otras son por conocimiento, por educación. O sea, no todos los cambios
en la vida del cristiano cuando recién convertido son en forma instantánea, en forma milagrosa. No todos los cambios son así. Hay otros cambios que proceden o empiezan cuando el cristiano empieza ese proceso de discipulado, ¿verdad? Que comprende y entiende lo que dice la palabra del Señor, lo que la Biblia nos dice, y cuando lo entiende y lo comprende, empieza a dejar ciertas prácticas que no convienen. Así que esas cosas que se van dejando poco a poco, depende de ese discipulado, ¿verdad? Por eso el discipulado es tan importante, es sumamente, no es que sea importante, es que es esencial, ¿no? Y ahí, la parte importante del discipulado, que es tan esencial, como estoy explicando, pues también depende también parte de la iglesia. Que la iglesia esté organizada, estructurada, para que tengan un buen discipulado. Y el discipulado no es solamente del maestro, del pastor, de los diáconos. El discipulado es responsabilidad de todo el mundo. De todo el mundo. Todo el mundo tiene que cuidar a todo el mundo. Aquí no vale la doctrina de Caín. Cuando le preguntó al Señor, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Aquí en la iglesia eso no entra. Aquí todos tenemos que cuidar de nuestros hermanos. Y todos entramos en un proceso de discipulado y un proceso de ayudar a discipular. Eso, ¿verdad? Es bien, bien importante. En los versos 5 al 7, aquí Pablo menciona el viejo hombre del creyente, que es la persona que era espiritualmente antes de confiar en Cristo. Cuando estaba todavía bajo el pecado, bajo el poder del pecado, bajo la esclavitud del pecado. El viejo hombre, Pablo enseña que fue crucificado con Cristo. Ahí que Pablo dice, bautizados en su muerte. El verso 3, Romanos 6:3. Y plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Verso 5. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, en el sentido de que quede reducido a la impotencia. La frase del cuerpo del pecado no significa que el cuerpo físico del ser humano sea pecaminoso en sí. El cuerpo realmente no es que sea pecaminoso en sí. Quiere decir que éste está controlado o regido por el pecado. Y ese cuerpo, ¿verdad?, va a ser destruido o es ya destruido. Ese viejo hombre es destruido en la crucifixión de Cristo. Esta era la condición de cada creyente antes de su conversión. Pero ahora con la salvación, el poder controlador del pecado fue eliminado. Así que ese poder del pecado se hace impotente o ineficaz en la vida del creyente. No es que el cristiano no peque, es que ya no es esclavo del pecado. Las palabras ha sido justificado del pecado, en esos versos 5 al 7, es traducido literalmente del griego dedikaitai, que es como decir, queda absuelto de su pecado, que así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Ha sido liberado del pecado. El tiempo que está, un tiempo perfecto de este verbo, describe una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que tiene un efecto o fuerza continua en el presente. Por eso es importante, ¿verdad?, observar los verbos, cómo están ubicados en tiempo, y eso nos da mucha información para entender lo que, en este caso, lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo 6. Por consiguiente, el pecado ya no tiene derecho ilegal para imponer su dominio y control sobre el creyente, porque éste ha muerto con Cristo. Vamos a leer ahora los versos del 8 al 16 de Romanos 6, que dice: si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado
no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él. Pues Cristo al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Verso 12. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Ese verso 12 es importante porque ahí hay una responsabilidad del creyente. Porque está diciendo, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo. Verso 13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Verso 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Esos son los versos del 8 al 16. Y repito, en estos versos que leímos, vieron cómo recae una responsabilidad al creyente. Porque Pablo te dijo antes del verso 8, que por el sacrificio de Jesús nosotros morimos. En el sacrificio de Jesús morimos. Y este cuerpo, ¿verdad?, es destruido en la cruz. Y ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Ya el pecado no nos controla. Ya el poder del pecado no está en nosotros. Y ahora nos está diciendo, pero también ustedes nos entreguen al pecado. O sea que hay una responsabilidad en el cristiano de alejarse del pecado. Verso 13 que ya leímos. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios. Y el verso 12, el verso anterior, por lo tanto, no dejen, ahí está la responsabilidad sobre nosotros, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo. O sea que el creyente, con la ayuda de Dios, puede hacer que su vida no siga dominada por el pecado. Pues sí, el apóstol Pablo dice que sí, que podemos hacerlo. Así que en estos versos del 8 al 11, la participación en la vida resucitada de Cristo comienza en el momento de la regeneración, pero continuará mientras que el creyente comparta la eternidad con Él. Así que como resultado, sabemos que la resurrección de Cristo fue un traslado de la esfera de la muerte física hacia una forma espiritual que no tiene final. Así que habiendo experimentado la muerte física una vez y habiendo sido trasladado de sus dominios por la vida resucitada, Jesús ya no muere en el sentido de que ya no puede volver a morir. Al resucitar, Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte. Hechos 2:24. Y la muerte no se enseñoreará. Enseñoreará en griego es kyrioi. Eso significa, ¿verdad?, regir en calidad de señor. O sea, la muerte no se va a enseñorear. Ya no va a ser señor. No va a regir. Pablo aquí resume esta discusión afirmando que Jesús, al morir físicamente, murió
al pecado, es decir, en referencia al pecado, una vez por todas, ¿verdad? Y ya los creyentes, que no somos nosotros, se les manda a apropiarse, que ahí viene lo que dijimos ahorita, ¿verdad? La responsabilidad que cae sobre nosotros. Se le manda al creyente a apropiarse como verdad para sí mismo lo que también es cierto en referencia a Cristo en realidad y experiencia. Lo mismo que hizo Cristo, lo hacemos nosotros. Morir al pecado y vivir en justicia delante de Dios. Así que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Puesto que estamos muertos al poder del pecado, ¿verdad? Romanos 6:2, debemos reconocer esta realidad y no seguir practicando el pecado. En vez de eso, debemos darnos cuenta que tenemos una nueva vida en Cristo, ya que comparten su vida en la resurrección, ¿verdad? Porque también nosotros vamos a ser resucitados. En el verso 12, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que la actitud mental en cuanto a la muerte del creyente al pecado se tiene que traducir en acción. O sea, tiene que ponerse en marcha en la vida. Tenemos que negarnos al pecado y tomar buenas decisiones. Claro está, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Pablo mandó, no reine el pecado. O no dejéis que el pecado siga reinando, ¿verdad? Se puede traducir, cesad de permitir que el pecado reine. También se puede traducir de esa manera. Cesad de permitir que el pecado reine. O sea, no podemos permitir que el pecado reine en nosotros. Cuando éste dirige la vida y cuerpo de una persona, lo obedece en sus concupiscencias. ¿Verdad? Que esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Así que el pecado esclaviza, ¿verdad? Eso lo vimos muy bien en el verso 6. Forzando a la persona a sujetarse a sus deseos. Sus deseos, ¿verdad? En griego es epidemia, se refiere a los anhelos, deseos, que pueden ser buenos o también pueden ser malos, dependiendo de cómo se emplee, ¿verdad? La palabra. Aquí, en el caso del pecado, los deseos, ¿verdad?, son malos. En vuestro cuerpo mortal quiere decir que el pecado se manifiesta a través de los actos físicos del cuerpo. Cuando leemos el verso 13 de Romanos 6, que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que debido a que en algún tiempo pasado los creyentes estaban muertos en pecado, Efesios 2:1, ahora se les da una nueva vida, Romanos 6:11, y deben vivir para Dios. Deben vivir para Dios. Así que su cuerpo debe ser utilizado no para el pecado o la injusticia, sino para promover la justicia. En los versos 14 y 15, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Si ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, tenemos libertad para pecar y pasar por alto los 10 mandamientos. Pablo contesta, en ninguna manera. Cuando estamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. La ley ni nos justificaba ni nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora que estamos unidos a Cristo, Él es nuestro Señor y nos da poder
para hacer lo correcto, lo bueno y evitar hacer lo malo. De que Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y a no dejarnos esclavizar por el pecado. No es que no vayamos a cometer faltas, errores, pecados, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, no vamos a permitir que el pecado nos esclavice o que el pecado sea nuestro amo. En el verso 16 de Romanos 6, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí, ¿verdad?, se forma las palabras en forma de pregunta y asume que los lectores sabían la respuesta. Es una especie de pregunta que indica que lo que están leyendo saben la respuesta. Una mejor traducción sería: ¿no sabéis que a quien vosotros mismos os sometéis como esclavo para obediencia, esclavo soy de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para injusticia? Así sería un poquito más entendible, ¿verdad? El que ha creído en Cristo ha pasado a una nueva esfera, Colosenses 1:13. Y ahora está en el reino espiritual, ¿verdad? Y puede decir no a su antiguo amo, que fue el pecado, y obedecer a Dios y a su palabra. Vamos a leer los últimos versos de ese capítulo 6, que es del 17 al 23. 17 al 23. En la versión de Os habla hoy, que dice: pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Verso 19. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Verso 21. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, dice el verso 22, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Verso 23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. En los versos del 17 al 18. Y antes de seguir, ¿verdad?, si aquí nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. Es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y este programa, ¿verdad?, es totalmente educativo, donde hacemos, ¿verdad?, estudios bíblicos, exégesis, teología, historia y todo tema, ¿verdad?, que tiene que ver con la educación cristiana, ¿verdad? Es como traer, ¿verdad?, un poquito de la academia a la radio. Y es como si usted estuviera, ¿verdad?, en un salón de clases, clases de la Biblia, ¿verdad? Y ese es, ¿verdad?, el objetivo del programa. Y también, aparte de escucharnos por radio, nos puede escuchar por la plataforma de Facebook de Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Y también, ¿verdad?,
si quiere ver alguno de estos programas, pues también se puede suscribir a nuestro canal, que nos puede buscar en YouTube por Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir para que, si usted lo desea, ¿verdad? Para que después vamos a estar subiendo algunos de estos programas que se dan por radio en Radio Vida. Así que continuamos, estamos analizando, haciendo un acercamiento exegético de Romanos capítulo 6. Y ya estamos en la última sección, ¿verdad?, de los versos 17 al 23. En los versos 17 al 18, obedecer con todo el corazón significa darse por entero a Dios. Amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Eso está bien clarito en Mateo 22:37. A menudo, ¿verdad?, podemos decir que a menudo nuestros esfuerzos por saber y obedecer los mandatos de Dios podrían muy bien describirse como a medio corazón. Si nos analizamos a veces, ¿verdad?, y somos sinceros con nosotros mismos y hacemos ese autoexamen, ¿verdad?, nos preguntamos cómo está nuestra obediencia, cómo está mi obediencia a Dios. ¿Estoy con todo mi corazón o estoy a medio corazón? ¿Cómo medimos la porción de obediencia de nuestro corazón? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo medimos la porción de obediencia de nuestro corazón? Dios desea darnos el poder para obedecerlo de todo corazón, no a media. Dios, no solamente que Dios quiere que le obedezcamos de todo nuestro corazón, sino que Dios se involucra también con nosotros y nos ayuda a obedecerle de todo corazón. La forma de doctrina que se les dio son las buenas nuevas de que Jesús murió por sus pecados y resucitó para darles una nueva vida. Esa es la doctrina, ¿verdad?, que Jesús dejó aquí en la tierra, en su ministerio, y también las enseñanzas de los apóstoles. Verso 19, que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir en la inmundicia a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es interesante, ¿verdad?, esa frase del apóstol Pablo aquí en Romanos 6:19, que hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que Pablo va a apelar a un lenguaje comprensible para que no haya duda en el mensaje. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, una traducción más literal sería: porque tal como presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Así que antes de conocer a Cristo, el ser humano, es esclavo del pecado. Pablo describe esa condición utilizando la metáfora del esclavo, ¿verdad?, que era muy conocida en aquella época, porque la esclavitud en el siglo I, ¿verdad?, era legal, ¿no? Y Pablo utiliza esa comparación de la esclavitud, esa metáfora del esclavo, que se presenta ante su amo para ejecutar su voluntad. No solamente lo hace aquí en este capítulo 6, Pablo en otras partes de sus epístolas usa la metáfora de la esclavitud para utilizarla de diferentes maneras. Así que después de haber conocido a Cristo, el creyente tiene un nuevo amo. El resultado de servir a la justicia será la santificación. Así que muchas veces en el vocabulario paulino, justicia y santificación se utilizan como vocablos sinónimos. Repito, muchas veces en el vocabulario paulino, justicia y santificación se utilizan como vocablos sinónimos. En el verso 20, que dice: porque
Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. El inconverso no se siente obligado a obedecer la justicia, puesto que es esclavo del pecado, ¿verdad? Esa es la lógica del apóstol Pablo, ¿no? Su deseo e inclinación es obedecer a la injusticia. Pero todo eso cambia con el nuevo nacimiento. Verso 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Obsérvese el tiempo imperfecto de la forma verbal teníais, eichete en griego. Dicho tiempo señala una acción continua en el pasado. En esta regla gramatical significa una acción continua en el pasado. O sea, cuando habla de que porque el fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿verdad? Era el pecado continuo, pero con pecado continuo en el pasado. Así era la vida sin Cristo, ¿verdad? O la vida antes de conocer a Cristo. Y esa vida antes de conocer a Cristo, esa vida pecaminosa, Pablo dice, y está consciente, ustedes mismos se avergüenzan de esa vida que tenían antes. Y Pablo añade, porque el fin de ella es muerte. Esta frase señala hacia el resultado final del pecado. Y el resultado final del pecado, Pablo nos enseña que es la muerte. La muerte. Entonces, en el verso 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo empieza ese verso 22, un verso, ¿verdad?, muy de mucho contenido, ¿no? Muy bueno ese verso 22 de Romanos 6. Empieza diciendo, más ahora. Es una referencia al presente inmediato. Antes ustedes estaban en pecado. Antes ustedes se dejaban dominar por el pecado. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Y ahora dice Pablo en el verso 22, más ahora. Está refiriéndose al presente inmediato. Es como decir, ahora mismo, ahora. Es una alusión a la condición presente del que ha creído en Cristo. Así que Pablo está haciendo un contraste, ¿verdad?, muy marcado entre la vida sin Dios y la vida con Dios. Entre la vida que era controlada por el pecado y la vida que es controlada por Cristo. Y Pablo resalta ese contraste muy marcado ahí en esos versículos de este capítulo 6 de Romanos. Especialmente como la forma en que empieza el verso 22. Ahí ponen la pauta, ponen el cambio. Ustedes vivían antes en el pecado, mas ahora fueron liberados. Habían sido liberados del pecado. Así que hay dos vidas diferentes. Una dominada por el pecado y la otra, cuando nos convertimos a Cristo, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, una vida nueva, que estamos liberados del pecado. Que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjense en el orden, ¿no? Primero dice, habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. No podemos ser siervos de Dios si no somos liberados del poder del pecado. Eso sería contradictorio. Y Pablo lo pone en este orden, en este verso 22. Habéis sido liberados del pecado, número 1. Y número 2, hechos siervos de Dios. Nadie puede decirse yo soy un siervo de Dios si está dominado por el pecado, si es esclavo del pecado, si el poder del pecado está dominando su vida. No puede ser siervo de Dios.
Porque para ser siervo de Dios, tenemos que ser liberados del pecado. Literalmente, habiendo sido liberados del pecado y habiendo sido hechos esclavos de Dios. Acuérdense que siervo, y es la palabra en griego que se utiliza aquí, deulo, o sea, si quitamos la palabra siervo y ponemos la palabra esclavo, pues también está bien traducido, ¿no? Mas ahora habéis sido liberados del pecado, o sea que éramos esclavos del pecado antes, pero fuimos liberados por Cristo. Y ahora somos hechos esclavos de Dios. Parece que la esclavitud sigue, pero ahora la segunda esclavitud es mucho mejor, porque somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios. Porque lo vuelvo y lo recalco, ¿no? Cuando hablamos de que somos siervos de Dios, literalmente significa eso, somos esclavos de Dios. Y el esclavo no tiene derecho propio, el amo tiene derecho sobre él. Es el que le ordena y el esclavo obedece. Si somos esclavos de Dios, Dios ordena y nosotros obedecemos. Contrario a nuestra vida pasada, que éramos esclavos del pecado, el pecador ordenaba, nuestra concupiscencia ordenaba según nuestros deseos y nosotros obedecíamos, sin freno ninguno. De hecho, eso también es una característica de una vida dominada por el pecado, de una vida esclava del pecado. Que el ser humano, por ser esclavo del pecado, no pone freno a sus deseos, no pone pauta, no pone freno a su concupiscencia pecaminosa. Y todo lo que le venga a la mente de hacer, eso hace. ¿Y por qué lo hiciste? No, porque me dio deseo de hacerlo. Y no pone ningún tipo de freno. Cuando somos esclavos de Dios, tenemos que poner el freno. Ya lo hablamos ahorita, al principio del capítulo 6. Hay una responsabilidad que cae sobre el cristiano. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Poner el freno a nuestros deseos. Poner ahí esa muralla con la ayuda del Señor. Acordemos siempre, tenemos la ayuda de Dios para poner ese freno a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos. Cuando hablamos de habiendo sido liberados, ¿verdad? Y habiendo sido hechos esclavos, que ya dijimos que la palabra, ¿verdad?, es deulo, siervo, esclavo. Ambos son o están escritos como participios aeroístos en la voz pasiva. El tiempo aeroísto contempla la totalidad de la acción. El participio toma el tiempo del verbo principal y la voz pasiva indica que el sujeto recibe la acción. El que ha, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Me agarró habichuela. El que ha creído en Cristo ha sido liberado de la condenación del pecado y de su dominio. Además ha sido hecho esclavo de Dios, es decir, debe, ahí está la acción, debe obediencia y lealtad a Dios. Repito, el que ha creído en Cristo ha sido liberado de la condenación del pecado y de su dominio. Entonces ha sido hecho esclavo de Dios, que significa que debe obediencia y lealtad a Dios. Y entonces aquí es que viene, ¿verdad?, esa gran frase ahí de ese final del verso 22 del capítulo 6 de Romanos, que el fruto inmediato, ¿fruto de qué? Fruto de ser esclavo de Dios y obedecer a Dios, ser leal a Dios. Cuando nosotros ya no somos esclavos del pecado y somos esclavos de Dios, le obedecemos, somos leal a Dios, ahora viene el fruto como el resultado inmediato de esa relación que es la santificación. Y la meta, que es la vida eterna. Es lo que dice Pablo, ¿verdad?, al final del verso 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si lo leemos completo otra vez, ¿verdad?, con esta explicación le vemos más sentido al verso 22.
¿Qué dice? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Verdad? Por eso les adelanté que este verso 22 es, ¿verdad? Tiene mucho contenido doctrinal, teológico para nosotros. En resumen y conclusión, está, ¿verdad?, el verso ya el 23, ¿verdad?, que leímos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el verso, el último verso del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El vocablo paga, en griego es sonia, era usado con referencia al sueldo que se le pagaba a un soldado. ¿Ok? La paga del pecado es muerta y la paga es sonia, y se usaba para el pago, ¿no? El sueldo de un soldado. El pecado tiene un salario estipulado, así como el soldado tiene un sueldo. El pecado tiene un salario estipulado para todos los que trabajan bajo su dominio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. ¿Verdad? Lo dice clarito Pablo ahí. Porque la paga del pecado es muerte. Ya dijimos, muerte espiritual y también incluye ahí la muerte física. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí viene otra vez el contraste que Pablo nos presenta, ¿verdad? Entre la paga del pecado, que es muerte, comparándolo en contraste con el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, nos da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Así que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Así que el tema central de esta lección es que el que ha puesto su fe en Cristo no solo ha sido declarado justo, sino que también ha sido unido vitalmente al Señor. Esa unión incluye una identificación con la muerte y la resurrección de Jesús para andar, ¿verdad?, en una nueva vida en virtud de su unión con Cristo. Así que el creyente, cuando esto sucede, en esta vida nueva, en unión con Cristo, el creyente ha muerto al pecado. Eso significa que el pecado no tiene señorío en la vida del que ha sido declarado justo por la fe en Cristo. Por eso ahora el creyente puede decir no al pecado, porque se encuentra bajo el señorío de Cristo. Amén. Dejamos hasta aquí, ¿verdad?, esta breve exégesis de Romanos capítulo 6. Damos gracias a los hermanos y hermanas que nos sintonizaron en el programa de hoy, a los que, ¿verdad?, nos dieron like, los que nos saludaron. Así que gracias a cada uno de ustedes. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, que está en los controles, que hizo posible, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, este programa saliera al aire. Así que tendríamos, ¿verdad?, si el Señor permite, otro nuevo programa el próximo miércoles. Así que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén.
las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley y la fe se encuentran en un